La lectura bíblica, dije, se encuentra en Mateo 4:4 y dice así: Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esto los invito a arrodillarnos y tener una oración. Amantísimo Dios, gracias le damos una vez más, Señor, por permitirnos estar en esta tarde aquí, Señor, para poder despedir su día santo, mi Dios, como usted nos ha mandado que lo hagamos, Señor, siendo reverentes, Señor, obedientes, Señor, y saber que el sábado termina hasta la puesta del sol de esta tarde, Señor. Así es que, Padre bendito, que su Santo Espíritu se manifieste en este lugar, esté aquí con nosotros, Señor, y que la reflexión que vamos a tener, mi Dios, sea de gran provecho para nosotros y podamos entender mejor, Señor, cuál es el plan suyo, Señor. Y que nosotros debemos de seguir siempre ese plan, haciendo a un lado todas las ideas preconcebidas que nosotros tengamos propias de nosotros o que nos hayan heredado otras personas, Señor. Nosotros debemos de mantenernos fieles siempre a su santa y divina palabra. Ayúdenos, mi Dios, bendiga a todos nuestros hermanos en donde quiera que estén reunidos, que todos despidamos este santo sábado y que honremos y glorifiquemos su santo nombre como usted se lo merece. Gracias, Padre bendito. Todo esto lo pedimos y lo rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Como leímos la lectura bíblica, mi tema yo lo he titulado esta tarde, el tema lo he titulado La Biblia y la Biblia solamente. Consejo del espíritu de profecía. La profecía, el espíritu de profecía es la que coronó esas palabras al decir que nosotros los adventistas somos el pueblo de la Biblia. Y ella dijo, la Biblia y la Biblia solamente. Que toda enseñanza, dijo, y toda doctrina tiene que ser probada con las Santas Escrituras. Y que lo que no se pueda probar con las Santas Escrituras, ahora vamos a ver cómo se le llama eso. ¿Qué es eso que tú no puedes probar con las Santas Escrituras? ¿Qué debemos de hacer con esas cosas? Así es que por eso a mi tema lo he titulado La Biblia y la Biblia solamente. Y como vimos ahí, la lectura bíblica dice, aquí no voy a hablar de las tentaciones de Jesús, de las pruebas que el enemigo le puso. Pero Jesús, para defenderse, él únicamente usó un escrito está. Pero Jesús le respondió, dice, escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, eso no se está cumpliendo hoy en día. En realidad lo que Dios nos manda es a que nosotros no vivamos solo de alimento, de comida. Porque no solo de eso vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, no solo de verduras, no solo de carne, no solo de lo que sea de comida. No solo de eso vivirá el hombre, sino de toda palabra también que sale de la boca de Dios. Pero desgraciadamente hoy en día muchos están viviendo solo de pan. Muchos están viviendo solo de lo que coman, de lo que comen. Están viviendo solo de frijoles, de huevos, de arroz, de vegetales, de carne. Están viviendo de eso. Bueno, algunos los vegetarianos comen otra comida, los que no son vegetarianos comen de otra, pero muchos hoy en día están viviendo solo de pan. Y tú ves en los trabajos, está rodeada de gente que solo vive de pan y trabajan solo para pan. Ellos no se preocupan de que el hombre no necesita solo eso. Ellos no se preocupan de que Dios, Jesús mismo dijo que no solo de comida, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. ¿Pero de dónde? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí vemos personas que desgraciadamente están viviendo solo de pan, solo de comida. Pero de la palabra de Dios no aprueban. De la palabra de Dios no aprueban, no prueban, no comen. Pero tenemos otras personas que viven de pan, de comida, no viven de la palabra de Dios, que sale de la boca de Dios, pero sí viven de la palabra de los hombres.
A Dios no es tomado en cuenta, la palabra de Dios se ignora, pero ponen mucho cuidado al hombre, lo que el hombre dice. Eso se alimentan de pan y de toda palabra que sale de la boca de los hombres, pero ignoran lo que sale de la boca de Dios. Pero nosotros como cristianos, Dios, Jesús, nos dio el ejemplo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como cristianos nosotros tenemos que comer de estas dos comidas. Si la comida física es importante, más importante es la espiritual. Más importante es la comida espiritual. Pero ¿quién hace caso a eso? Aún en los mismos cristianos. No estudian la palabra de Dios. No ven la palabra de Dios. Hay muchos que mejor se dedican. Son cristianos y fervientes. Dicen ellos encendidos, fuego. Pero se la pasan buscando cosas nuevas para compartir, para enseñar. Fuera de la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a tratar hoy de ver. ¿Por qué están pasando estas cosas? Esas cosas no deberían de pasar. Si aquí, hoy en día, dice, hay muchos que en el afán de ser vistos por el mundo como superiores a todos los demás, profesan que sus enseñanzas son las mejores y que solo ellos entienden la verdad y que su método es el único acepto por Dios y que no hay otra manera de comprender la palabra de Dios. Y en ese su afán de querer enseñar nuevas cosas, no se sujetan a la palabra escrita, sino que pasan por encima de la palabra escrita, pero eso no es aceptable porque ningún ser humano tiene el derecho de ir más allá de lo que la Biblia dice, la palabra escrita. El que lo hace, dice, corre el peligro de caer en sus mismos engaños y engañar a otros. Eso es lo que está pasando hoy en día. Hay una competencia entre religiones. Hay una competencia entre predicadores. Todos quieren enseñar algo nuevo, quieren presentar algo nuevo, quieren convencer aquí, quieren cambiar allá. Cuando muchas veces la palabra de Dios no está dando esa autoridad para estar haciendo. No se sujetan a un escrito sino que van más allá. Pero ahora nosotros vamos a ver desde el punto de vista de la palabra de Dios si esas personas que hacen eso están en lo correcto o son ellos los que necesitan ayuda más que nosotros. Porque ahora vamos a ver, veamos cómo el apóstol Pablo aplicaba este concepto a su ministerio, de no ir más allá de lo que esté escrito, y nos aconseja que aprendamos de ellos a no ir más allá de lo que esté escrito en la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que respetar eso. Pablo en su ministerio lo aplicó y lo respetó, y nos aconseja claramente a nosotros a que lo hagamos, a que no vayamos más lejos de lo que la Biblia nos lleva. Y ahora, para entender esto, cómo Pablo lo explica, vámonos a Corintios capítulo 4 y vamos a empezar a leer en el versículo 6. Primera de Corintios 4, versículo 6. Vamos a ver cómo el apóstol aplicaba eso, ese concepto. Primera de Corintios capítulo 4, 6. verso 6. Y ahí vamos a empezar. Vamos a ver cómo el apóstol aplicaba eso a su ministerio y cómo nos aconseja a nosotros a que aprendamos de él y hagamos lo mismo en ese concepto. Porque si los seres humanos no nos sometemos a un escrito vamos a terminar cometiendo errores grandes, engañándonos nosotros mismos y engañando a otros. Porque donde la Biblia no nos da el permiso de ir, no podemos sobrepasar la Biblia. Llegar hasta donde el escrito está. Hasta donde llega el escrito. Dice Pablo en el versículo 6. Estos hermanos, dice,
esto, hermanos, dice, lo he aplicado a Apolo y a mí, para vuestro beneficio. O sea, dice, esto, hermanos, lo he aplicado a Apolo y a mí, para vuestro beneficio, para que aprendáis de nosotros a no ir más allá de lo que está escrito. Pues lo digo, es una tristeza ver que hoy en día se levantan, vienen personas ahí y siempre que te hablan te traen algo nuevo para convencerte. Buscan aquí, le buscan allá, pero con la Biblia no te enseñan nada, no te prueban nada de lo que están hablando y diciendo. Aquí vienen y te vienen a decir, mira, Jesús en tal día, Jesús en tal día. Esas cosas no se pueden estar permitiendo, no se pueden estar practicando. ¿Es la palabra de Dios o es la de nosotros la que vamos a andar enseñando? Pablo dice aquí claramente, dice, él aplicó eso, dice, a Apolo y a él, a su ministerio, dice, y lo hizo para beneficio de nosotros, dice, para que aprendáis de nosotros a no ir más allá de lo que está escrito, para que ninguno se apasione contra el otro. Porque cuando alguien empieza a enseñar tantas cosas así y empieza a traer gente con sus engaños, terminan apasionándose de esa persona, terminan vanagloriando a esa persona, terminan elevando, inflando a esa persona. Como si eso fuera de... Bueno, y si son cosas que no están en la Biblia, que él no enseña, no prueba con la Biblia, entonces sí son cosas que vienen de él. Entonces sí son cosas que vienen de él. Pero la persona se puede llenar de humo la cabeza, pero de cosas que ni valor tienen. Es triste, por eso les digo, ¿qué debemos de hacer nosotros? No importa, a mí no me interesa de quién yo escuche. Yo puedo escuchar un sermón, escucho a veces, pero dicen cosas. Inmediatamente mi antenita me dice, eso no es bíblico. Eso no está en la Biblia. Este se fue más allá. Entonces, por ejemplo, tenemos como doctrinas como los 144,000. Yo no puedo asegurar lo que la Biblia no dice. No, pero Eso, dice lo mismo que la Biblia. No, yo no puedo asegurar lo que la palabra de Dios no dice, porque entonces no estoy respetando lo que dice Pablo. Está diciendo Pablo que tenemos que respetar lo que está escrito, no ir más allá con nuestras enseñanzas, nuestras ideas, más allá de lo que está escrito, porque allí caemos en un problema serio. Dice, para que ninguno, dice, se apasione contra otro, porque tú empiezas a ver que alguien es especial y empiezas a creer cosas que no te las muestra con la Biblia, sino que nomás te están invitando, venga, sentémonos, estudiemos, se las voy a probar. No, dame el texto. No tienes tú que andarme probando nada. La Biblia me lo va a probar, no tú. Pues sí, pero los 144,000 están aquí. Tú dame. Yo lo que estoy diciendo, yo no puedo andar predicando a los 144,000 y decir que yo soy uno de ellos. La Biblia no me dice que yo soy uno de ellos. Yo no puedo ir más allá de lo que está escrito. Pablo dice, fíjense lo que dice allí. Allí dice que esos eran vírgenes. Eso ya me descalifica a mí. Eso ya te descalifica a ti y a muchos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir lucha por ser uno de los 144,000 cuando tú has pertenecido a 2 o 3 religiones ya diferentes? O sea, son cosas, por eso Pablo dice, sujétense, no vayan más allá de lo que está escrito, no traten de andar enseñando cosas más allá de lo que la palabra dice, porque esa ya no es la palabra que sale de la boca de Dios, sino que esa ya es la palabra que sale de la boca de ustedes. Y ustedes seguramente lo están haciendo con el deseo de que la gente los empiece a ver que ustedes son mejores, que ustedes son diferentes y que la gente se empiece hasta a apasionar de ustedes. Hay gente que quiero decir, ay, es que mi pastor es un... Los tienen casi por dioses. Viven apasionadas de los predicadores, de los evangelistas. ¿Por qué? Porque son muy listos muchas veces y no tienen nada de malo que ellos enseñen bien y todo lo que sea, pero llegar hasta donde el escrito está, no pasar más de allí, no rebasar eso, porque eso no traerá buen beneficio para nadie.
Porque sigue diciendo Pablo, porque ¿quién te distingue que tienes que haya recibido? Dice, porque ¿quién te distingue que tienes que hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dice Pablo, que todo lo que nosotros somos y hacemos, pero basados hasta llegar donde un escrito está, dice que no nos creamos distinguidos por eso, porque lo hemos recibido. Y si lo hemos recibido, entonces ¿de qué nos podemos andar gloriando? Si alguien hace esto muy bien, que glorifique a Dios, que le dé gracias a Dios, que no se crea que estas cosas son creación de Él, que estas enseñanzas son de Él. No, todo. Yo hasta aquí, yo nunca he podido una enseñanza que sea mía. ¿Y cómo? ¿Y de dónde? Pues yo sí saco, yo por eso les digo, yo soy una persona bíblica. Yo no voy a sacar una enseñanza porque la leí en un libro de por allá o porque se la escuché a otra persona. Si yo no pruebo que eso está en la Biblia, yo ni lo menciono. Por eso les dije, cuando uno escucha cosas o lee cosas que uno no las entiende o no ha llegado al verdadero entendimiento de eso, mejor ni las comparta con nadie. Guárdeselas para usted, busque en la Biblia y si nunca encuentra la respuesta, pues guarde silencio en eso porque no conviene. No conviene. Porque ¿quién dice? Porque ¿quién te distingue que tienes que no hayas recibido? O sea, ¿qué has hecho tú? ¿Qué viene de ti? Todo lo que tú puedas compartir y enseñar te ha sido enseñado por otros, te ha sido dado por otros, lo has recibido de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, no hay nada, dice Pablo, de qué gloriarse entonces uno. Y si lo recibiste, dice, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como estás hablándole a la gente, dice Pablo, como si tú fueras el inventor de este descubrimiento. Como que si esta luz tú la creaste, tú la hiciste, tú la descubriste, esta luz ya estaba, ya está. O sea, ni siquiera nos podemos gloriar delante de los demás de que nosotros tenemos la verdad, que aún estando firmes en lo que está escrito, ni de eso, no digamos brincándonos y yendo más allá, saliéndonos más allá de un escrito está. Pablo es claro al decir en su ministerio, dice, nosotros nunca fuimos más allá de un escrito está, para que ustedes aprendan de nosotros a no ir más allá de lo que está escrito. Pero hay gente especialista, miren las filosofías ahorita, los argumentos de hombres, esos están bárbaros. Usted va donde una gente a quererle hablar de Dios, no lo escuchan. Pero si usted las escucha, le dan un mensaje de cualquier cosa, como si fueran los grandes expertos en la palabra de Dios. Y no saben nada. ¿Por qué? Porque estos no respetan ni se sujetan a la palabra de Dios, a no ir más allá de un escrito. Y nosotros tenemos que respetar eso. Dice, porque de qué te glorías, como si no lo hubieras recibido. Luego dice en el 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reinás. Ojalá reinases para que nosotros reináramos también con vosotros. Dice Pablo que cuando una persona no respeta un escrito está, cuando una persona se cree demasiado superior y mejor, ya se considera, aquí está hablando en términos espirituales, dice, ya estáis saciados, sientes que tú ya encontraste toda la verdad, sientes que tú eres rico espiritualmente, y sin nosotros, dice, ojalá, dice, reinases, para que nosotros reinásemos también con vosotros. O sea, uno no debe de andarse considerando mejor que nadie. No debe andarse considerando así. Debemos de darle gracias a Dios. Ojalá si un día alguien quiere adorar como nosotros adoramos, quieren servir a Dios como nosotros lo servimos, alabado sea el Señor. Pero si ellos no quieren, si ellos tienen otra, hay que respetarlo de la manera a cada quien. Acordémonos, Dios no nos ha puesto por jueces para que nosotros juzguemos. Ni tampoco nos ha puesto por dictadores para que nosotros dictemos
lo que tiene que creer y aceptar la demás gente. A nosotros Dios nos ha puesto para que hablemos su palabra. Y si la escuchan y la aceptan, habrá bendición. Si ellos no lo hacen, ellos enfrentarán los juicios de Dios, que es el único que los va a juzgar en aquel día. Y no solo a ellos, sino también a todos nosotros. Así es que está muy bonito acá cómo nos enseña acá que Pablo se limitaba. Pablo era una persona que se limitaba únicamente a un escrito está. No iba más allá. Me gusta, marqué ahí, pero esto pues ya no es muy interesante, pero dice si seguimos leyendo, dice el 9, porque pienso, dice Pablo, que Dios nos asignó a nosotros, los apóstoles, el último lugar como a sentenciados a muerte. Pablo miraba que habían unos que se andaban gloriando como si lo que habían aprendido y habían recibido, ellos lo habían inventado, pero no, si todo lo hemos recibido de Dios, dice, porque pienso que Dios nos asignó a nosotros, los apóstoles, el último lugar. Aquí Pablo está haciendo llegar a estas personas que no se vanaglorien, que no sean vanagloriosos, que no anden inventando cosas, porque que miren cómo era un apóstol. Hoy en día, si alguien fuera apóstol, nombre de los de hoy, que lo nombren ya apóstol, se consideraría que ya, quién sabe. Pero miren lo que es un apóstol, dice Pablo, porque pienso que Dios nos asignó a nosotros, los apóstoles, el último lugar. ¿Estás ocupando el último lugar tú? ¿O estás luchando, batallando por ver si vas escalando escalones y subiendo? Si esa es la lucha, están perdidos, están equivocados. Sigue diciendo, como a sentenciados a muerte, hemos llegado a ser una exhibición para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros, dice, insensatos por amor de Cristo, y vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles y vosotros fuertes. Vosotros honorables y nosotros despreciables, dice. Fíjense las características de un verdadero servidor de Dios, de un verdadero líder del pueblo de Dios. Vayan viendo, dice, hasta el presente, dice, pasamos hambre, sed, desnudez, somos abofeteados y sin hogar. Nos fatigamos, trabajamos con nuestras manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Cuando nos difaman, respondemos con bondad. Hermanos, hemos venido a ser como la es del mundo, el desecho de todos. Esto es un líder. Esto es un líder. Pero esto no se mira hoy. Hoy los líderes han venido a hacer todo lo opuesto. Tienen su buena casa, su buen hogar, sus buenos trabajos. Ellos son respetados, ellos son admirados, ellos tienen autoridad, tienen el poder, tienen todo. Lo contrario totalmente a lo que es un líder verdadero del pueblo de Dios. Y diciendo el 14, no escribo esto para avergonzarlos, dice Pablo, sino como advertencia a mis hijos amados, porque aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tenéis muchos padres. En Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué les está diciendo Pablo? Ustedes se vanaglorian. Si lo que ustedes han aprendido es el Evangelio de Cristo que yo les he venido a predicar. Pero ahora que ustedes han aceptado a Cristo, se me están inflando. Que están casi haciendo entender que la salvación ya casi la están poniendo que viene de ustedes.
Que la salvación, si no es con ustedes, no hay salvación. Estaban enseñando ya cosas. O sea, esta gente no estaba respetando la palabra de Dios. Estaban yendo más allá. Estaban inventando otras doctrinas, pues. No bastaba las doctrinas escritas. El escrito está, sino que iban más allá y empezaron a hacer ya sus propias doctrinas. Sigue diciendo Pablo, por tanto, dice, os ruego que me imitéis. Por eso os he enviado a Timoteo, mi hijo amado y fiel en el Señor, quien os recordará mi proceder en Cristo, de manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. Lo que Pablo se dio cuenta, que esta gente que andaba enseñando tonterías, más allá de la palabra de Dios, que no se sometían, que no llegaban, no respetaban el límite de la Biblia, hasta donde un escrito está. Pablo se dio cuenta que estas personas, el problema de ellos es que se habían envanecido, se habían llenado de vanagloria, se creían como dicen ahí les he dicho, la última Coca-Cola del desierto. Y se les olvidaba que todo lo que tenían, todo lo que sabían, lo habían recibido. No lo habían creado ni inventado ellos. Sigue diciendo, pero iré pronto a vosotros, si el Señor lo quiere, y entenderé, fíjense lo que dice Pablo, y entenderé, no las palabras, sino el poder de los que andan hinchados, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino habla solo. Por eso es que hay un dicho que dice que dar un sermón cualquiera lo da. Hablar un sermón cualquiera lo habla. Pero mostrar un sermón no cualquiera lo muestra. Oír un sermón. Por eso la gente dice, yo prefiero ver un sermón que oírlo. Porque el reino de Dios no son palabras, sino poder. ¿Y el poder está en qué? En Cristo. En Cristo Jesús, no en nosotros. Entonces, ¿de qué nos vanagloriamos nosotros? Vivamos nosotros nuestra fe. Lo poquito que entendemos y creemos que vamos bien allí, pidámosle a Dios que nos siga iluminando y dirigiendo y vivamos eso. Pero no utilicemos eso para inflarnos, como dice Pablo aquí, para envanecernos, para considerarnos mejor que los demás y considerar que si no es con nosotros, los otros no se van a salvar. Que si no es con nosotros, no van a entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo está donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Dios, y el Espíritu Santo es el que nos dirige. Cuando Jesús se fue al cielo, Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, mi Padre no mandará otro consolador, pero si yo me fuere, me llegaré y rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, y estará con ustedes hasta el fin del mundo, y Él os guiará a toda verdad. Entonces, ¿cómo que me vengan a decir a mí? Eso es ir más allá de lo que está escrito. Decir que si tú no lees allá, que si tú no buscas allá, no vas a entender. Eso es ir más allá de lo que está escrito. Porque lo que está escrito es que el Espíritu Santo es el que nos convencerá de pecado y nos guiará a toda verdad. No un ser humano. No un ser humano. Un ser humano puede ser el medio que el Espíritu Santo use para llevarte la verdad. Pero nunca poner al ser humano, que si ustedes no leen los libros de Bullón, ustedes no van a entender las Escrituras. Si ustedes no leen los libros de Esteban Bor, ustedes no van a entender las Escrituras. Porque no es Esteban Bor el que revela las Escrituras, no es Bullón. Es el Espíritu Santo el que nos revela, el que nos da el entendimiento para que podamos entender las Sagradas Escrituras. Entonces ahí
nos queda bien claro a nosotros, nos queda bien claro que nosotros respetemos esos límites. Respetemos esos límites. Como dice Pablo aquí. Esto, hermanos, dice, lo he aplicado a Apolo y a mí. O sea, lo he aplicado en mi ministerio, quiere decir Pablo, para vuestro beneficio, para que aprendáis de nosotros a no ir más allá de lo que está escrito. Esa es una gran verdad. Porque si nosotros nos acostumbramos a brincarnos la Biblia, a querer probar cosas, enseñar cosas que con la Biblia no las puedo probar, y entonces yo no estoy respetando los límites que la palabra de Dios me pone. Y los límites que la palabra de Dios pone es hasta donde un escrito está. Hasta allí podemos llegar. De ahí no podemos brincar más allá. Ya cualquier cosa que nosotros le pongamos, ya son cosas que nosotros estamos inventando. Dice, esto de andar enseñando doctrinas extrañas no es nuevo. Esto ha existido desde antes que estuviera la iglesia cristiana. Esto de andar enseñando doctrinas falsas y nuevas ideas, filosofías, esto es antiguo y esto ha existido desde antes que existiera la iglesia cristiana. Pero nosotros no debemos poner atención a esas cosas que no nos pueden probar con la palabra escrita. Porque estas son solo fábulas de hombres. Que lo único que hacen, que lo único dice que logran es hacer discusiones sin fin, provocar discusiones sin fin. Engendran. Es lo único que hacen estas filosofías de hombres. Engendran, dice, discusiones sin fin. Que para nada, dice, nos benefician. Pero miremos cómo lo dice Pablo. Porque Pablo sí lo dice bien clarito, que los que no se sujetan a lo que vimos allá, al ejemplo que les dio, a que se sometan nomás, a que respeten un escrito está. Estos dice, estos van a llenar de filosofías, de cuestiones, que esos no sirven para nada, son sin fin. Vamos a Timoteo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ya vamos a ver qué dice Pablo de estas personas. Vamos a ver cómo él lo explica. De estas personas que allá él les recomendó que respeten, que aprendan, que respeten el límite de no pasar de más allá de un escrito en la palabra de Dios. Aquí él nos explica que los que sobrepasan eso, lo explica bien claro en 1 Timoteo 1, 3 y 7. Al 7, y dice así: cuando partí para Macedonia, le rogué que te quedases en Éfeso. Dice, cuando partí para Macedonia, te rogué que te quedases en Éfeso, para que requirieras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Ok, ¿en qué momento se empiezan a enseñar doctrinas extrañas? ¿Cuándo una doctrina pasa a ser extraña? ¿En qué momento? No está basada en la Biblia. Cuando la doctrina ya no respeta el escrito está, sino que sobrepasa, pasa por encima de la Biblia, una enseñanza que en el escrito, en la palabra no está, pero el hombre la empieza a enseñar. Esas son las que Pablo llama doctrinas extrañas. Y aquí le está hablando a Timoteo. Entonces, por lo tanto, al que le pide que se quedara allí es a Timoteo. Dice, cuando partí para Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso, para que requirieras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. En otras palabras, para que reprendieras a algunos, para que hablaras con ellos,
que dejen de andar enseñando cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Enséñales, recuérdales que se sujeten a un escrito está, a no ir más allá de lo que está escrito. Porque si ellos van más allá, esas son doctrinas extrañas. Y eso no es bueno, dice Pablo. Por eso Pablo deja a Timoteo que vaya y averigüe quiénes son y que hable con esas personas para decirles que no hagan eso, porque eso no va a traer bien al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el que sufre, y especialmente los que más sufren son los que menos conocimiento tienen de la palabra de Dios. Porque si ellos empiezan a confiar en la persona, empiezan a creer lo que dice, se meten en un gran problema. Porque nosotros como cristianos debemos creer solamente aquello, hablando de cosas espirituales, solamente aquello que está comprobado, probado con el escrito está, con la palabra de Dios. Si no se puede probar con la Biblia, ¿por qué insistir? ¿Por qué insistir? Mejor dejarlo a un lado. Porque eso nomás es discusión, sin fin. Y eso no va a traer ningún buen beneficio. Pero cuando uno se limita a lo escrito está, lo que está escrito en la palabra de Dios, allí sí, a eso no hay que andarle sacando la vuelta. Pero muchos, a lo que está escrito le sacan la vuelta. Y a lo que no está escrito lo inventan. Y nosotros no, nosotros debemos mantenernos firmes y fieles a un escrito está. Si a mí me vienen y me dicen, mira, Jesús nació tal día, yo simplemente le digo, dame el texto. No, y una persona, lo que te va a decir, no, mire, déjeme tener un estudio con usted y se lo voy a probar. A mí no vengas a probarme lo que la Biblia no me prueba. ¿Quién eres tú? ¿Quién es un ser humano para decir que él puede probar lo que no está escrito en la palabra de Dios? Es terrible, esas son las aberraciones, esos son los blasfemos. Esa es gente que yo no sé de qué carecen, qué necesidad. Tienen necesidad de que los admiren, de que los alaben, de que les aplaudan o qué, porque ¿por qué pretenden enseñar lo que no está escrito en la palabra de Dios? Esas cosas ni de andarlas mencionando. ¿Cómo vamos? Ya vimos. Siempre que el pueblo le han dado poniendo fechas a los eventos que no tienen en la Biblia, el pueblo ha terminado mal, ha terminado chasqueado por andarle poniendo fechas. Ahí le pasó a Miller. Ya solo falta que me digan a mí, ¿saben? Ven, te voy a enseñar que Cristo ya viene y viene tal día. Y la gente que empieza a creer en tonterías de otras, termina creyéndoles. Y hay que tener cuidado, Termina creyéndoles. No, nosotros no podemos dejarnos engañar. Nosotros, con un escrito está. Dame el texto. No, mire, entonces olvídate. No solo uno, que queda el mundo. Olvídate. Voy a ver ese texto y a ver si ese texto está claro y a ver si esa es toda la evidencia que hay o si hay más. Nosotros debemos de ver el asunto claramente cómo está. Porque aquí ya vemos, Pablo le pide a Timoteo que se quede en Éfeso para que requiera a algunos a que no anden enseñando doctrinas extrañas. Y las doctrinas extrañas son aquellas que no te las pueden probar con la Biblia. Te van a sacar por ahí cualquier cosa, pero menos la Biblia, porque la Biblia la esconden. Está como los vegetarianos, para probar que comer carne es veneno, que es pecado, tienen que enseñar doctrinas extrañas, porque con la Biblia no pueden. Dios jamás le iba a dar comida a su pueblo, pecado, para que pecara. Jamás Dios lo iba a hacer, porque Dios aborrece el pecado. ¿Cómo Dios le iba a decir, de esto come? ¿Cómo Dios le iba a decir, mata animalitos y no vayan a votar? A mí me van a dedicar esta parte, pero la otra es de ustedes, para que la coman. ¿Cómo Dios iba a andar haciendo eso? O sea, esas son cosas. Los que dicen, los que se atreven a decir que esto es pecado, que así no se va a salvar la gente que coma así, que así no va a entender, esta gente está yendo más allá de un escrito está. Yo me presentaré a los cielos. Imagínate que cuando llegáramos allá, el Señor me diga, bueno, ¿y tú por qué no comiste solo lechuga? Señor,
Tú dijiste, de estos comerás. Y tu palabra dice allí, Señor, Semilla. que yo debo llegar hasta donde está escrito, no pasar de allí. Ay, quiere semilla también, come semilla también. O sea, por eso les digo, Vegetales, porque Dios los ha dejado. pues todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Claro, refiriéndose a lo que Él creó como alimento. Todo lo que Dios creó como alimento es bueno. Limpio. Sí, es bueno y nada es de desecharse. Si somos agradecidos con el Señor, si comemos con acción de gracias. Ajá. Sí. Entonces, es triste ahora andar enseñando cosas que en la palabra de Dios no están. Óiganme, ¿cómo es posible que una persona llegue a una iglesia a escuchar la palabra de Dios y diga, aquí no vuelvo porque no hablaron de comida? Eso es ir más allá de lo que está escrito. ¿En qué parte de la Biblia está escrito que debemos ir a la iglesia y que tienen es una obligación que hablen de comida? No tiene eso nada de que... No tiene nada. Todas esas cosas a su tiempo se va a hablar de eso. Pero nosotros no podemos estar poniendo cosas. El Evangelio, el Señor nos ha mandado a predicar ¿qué? El Evangelio, La salvación. a llevar las buenas nuevas de salvación, Que Cristo viene. a hablarles de Cristo, que Cristo murió, que Cristo ya pagó, que Y lo Cristo acepten, viene. que se bauticen y que sean salvos, porque Cristo viene otra vez. Y eso nos ha mandado a predicar el Señor. No nos ha mandado a recetarle a la gente recetas de salud, recetas de comida. Nosotros no somos, desgraciadamente, pues, ni siquiera hemos estudiado eso. Entonces, pues ni así. Nosotros, en lo espiritual, aquí es la palabra de Dios. Ese es lo que el Evangelio que nos Y en mandó lo a terrenal, predicar. pues la comida. Es el Evangelio que nos mandó a predicar en lo terrenal. Nosotros debemos de comer lo mejor que podamos. Saludable. Lo mejor que podamos, eso sí. Y con Pero meditación. no sentirte mal ni condenar a otro porque el otro no come exactamente como tú comes. Nadie dijo nos juzguen en comida y en bebida. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, dice la palabra de Dios, eso es lo que está escrito, no es comida ni bebida. Y no tenemos, y no juzguen Entonces, de tiempo, porque el que nos va a Porque buscar es- sigue diciendo que la comida no nos hace más aceptos delante de Dios. Eso es lo que está escrito. Porque no es mejor el que come ni peor el que no come. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a andar haciendo doctrinas falsas? Doctrinas extrañas. No, limitémonos, dice Pablo, a lo que está escrito. Sigue diciendo él acá, hablando de estos que estaban enseñando doctrinas. Dice, ni presten atención a fábulas, genealogías, sin término. Imagínate lo que dice. Y esto ya es un consejo para nosotros. Cuando ustedes se encuentren con esa gente que solo andan viendo dónde aruñan, dónde escuchan, dónde leen algo raro para venir, o que a lo mejor allá en su imaginación empiezan a inventar cosas para llamar la atención de los demás, para engañar a los demás y atraerlos a ellos, para que vean que ellos son especiales, que en ellos está brillando luz, que solamente ellos han descubierto, dice Pablo. Ni presten atención a fábulas, porque esas son fábulas, dice Pablo. Lo que no se prueba con la Biblia no pasan de ser fábulas, dice. Y genealogías sin término, que engendran discusión en vez de promover el plan de Dios basado en la fe. Todas esas tonterías que la gente se anda sacando, que andan queriendo enseñar para llamar la atención, que te andan queriendo probar, sin la Biblia, Pablo le llama doctrinas extrañas, dice, y que no presten atención porque son fábulas, dice. Esas son fábulas. Esos son, ¿qué es una fábula? Cuentos. Esos son cuentos, dice. Mentiras. Esos son cuentos, mentiras, genealogías, inventos, quiere decir sin fin. Esas nunca terminan, dice. Que engendran discusión. Es lo único que engendran eso, sí. Porque cuando te dicen, oh sí, mire, yo te lo pruebo. Y ya tú les prestaste atención y empiezan a discutir la discusión. Y finalmente puedes salir tú convencida por esas personas.
o finalmente te mueves, te metes en una discusión sin fin, dice Pablo. La persona nunca va a dejar de quererte convencer y tú nunca vas a querer aceptar eso. Una discusión sin fin. ¿Y de qué beneficia eso? Dice Pablo. ¿De qué beneficia que anden enseñando eso? Que anden creyendo en eso, dice. Ni presten atención, dice, a fábulas ni genealogías de sin fin, sin término, que engendran discusión. ¿En vez de qué? Dice Pablo. En vez de promover el plan de Dios basado en la fe. Lo que nosotros tenemos que estar enseñando, lo que tenemos que estar hablando es, necesitamos creer en el Hijo de Dios. Necesitamos creer que Cristo vino, dio su vida por nosotros. Necesitamos creer que Él nos justificó con derramar su sangre en la cruz del Calvario, y que ahora lo único que nosotros tenemos que hacer para tener ese privilegio, ese derecho de ser llamados hijos de Dios es arrepentirnos y aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y eso tenemos que hacerlo a través de la fe. Porque nosotros ni siquiera estuvimos presentes cuando Él vino a este mundo a morir y todo eso. Pero por fe tenemos que creerlo. Eso, dice Pablo, es el plan de Dios. Eso es lo que Dios quiere que se predique. No que anden ahí con puras engaños, mentiras, fábulas, cuentos. Esos cuentos, dice, eso es lo único que provocan, son discusiones sin fin. Sin fin. Esos ahí van a estar toda la vida, todo el tiempo han existido ese tipo de gente así. Así que nosotros, el consejo es bien claro, sujetémonos a un escrito está. Y si tú lees algo en un libro y todavía no has encontrado con qué parte de la Biblia lo puedes probar, ni vengas a compartirlo con los demás. Ni lo compartas con nadie. Porque no es ese el consejo. El consejo es, si tú encuentras algo en el espíritu de profecía, ve a la Biblia. Si el espíritu de profecía no te dio ningún texto, ve tú y busca en la Biblia de qué parte de la Biblia ella estaba hablando antes de compartirlo. Eso es lo correcto. Mucho menos si lo leíste o lo escuchaste de allá de gente que a lo mejor son puras fábulas las que se ha puesto a contar o a escribir. Sigue diciendo el número 5. El propósito de este mandato, dice Pablo, es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de una fe no fingida. Pablo dice, este mandato yo no se los estoy dando por ¿cómo se diría? Por sacar yo algún beneficio, por sacar algún provecho de ustedes. No, dice. Este mandato, dice, el único propósito que yo tengo al darles este mandato, lo único que me mueve a hacerlo es el amor. Dice, el propósito de este mandato es el amor, nacido de un corazón limpio. Yo los amo, decía Pablo, con un corazón limpio, de buena conciencia y de una fe no fingida, dice Pablo. No fingida, dice Pablo. Por haberse, dice, desviado de esta línea, o aquí escucha. Esto es lo que acontece cuando nosotros no respetamos los límites que la palabra de Dios nos ha señalado. Los que no se limitan a un escrito está, sino que rebasan ese punto, dice Pablo, mira lo que dice en el 6. Por haberse desviado de esta línea, algunos se volvieron a vanas discusiones. Por haberse desviado de esta línea, por haberse desviado de mantenerse fieles a un escrito está, por querer ir más allá, por pasar por alto la palabra de Dios, pasaron por encima de la palabra de Dios y terminaron añadiendo filosofías, vanas discusiones sin fin. Aquí lo dice claro, él dice, por haberse desviado de esta línea, algunos se volvieron a vanas discusiones. Y en eso han convertido el evangelio. Es más lo que están discutiendo. No, que yo tengo la verdad. No, que lo que yo enseño. No, que lo que yo como es lo correcto. No, nada de eso es lo correcto. Lo correcto es enseñar
que Cristo es nuestro Señor y Salvador, que Él murió por nosotros y que su sangre es poderosa para salvarnos. Enseñar que necesitamos arrepentirnos y creer en Él por fe, de que Él nos justificará y que Él nos reconciliará para que podamos ser nuevamente llamados hijos de Dios, porque estamos destituidos de la gracia. Esa es la verdad. No andar con discusiones ahí por apartarnos de esa línea. Es peligroso, miren. ¿De qué línea se está refiriendo Pablo? De lo que está escrito. La línea. El amor es una línea. La fe es otra línea. El sacrificio de Cristo. No se aparten de esa línea, dice Pablo. Porque van a terminar desviándose y van a entrar en puras discusiones que para nada, dice, aprovechan, dice. Por haberse desviado, dice, de esta línea, algunos se volvieron a las vanas discusiones, a enseñar puros inventos, puras doctrinas extrañas, raras, que no tienen nada que ver. Termina diciendo, quisiera ser, dice, por haberse desviado de esta línea, algunos se volvieron a vanas discusiones. Quieren ser maestros de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Dice que estas personas, dice, por haberse extraviado de la línea, haberse apartado de eso, dice, ahora quieren ser maestros, dice, de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Por eso les digo, de lo que nosotros no entendemos, no andemos dando afirmación, no andemos afirmando, porque la palabra de Dios dice que hablar de lo que uno no entiende, cuando nosotros no entendemos una cosa, guardar silencio no es pecado cuando no se entiende. Es peor que la Biblia nos vaya a señalar que hablamos de esas cosas que no se entienden y que somos como bestias brutas destinadas a perecer por andar hablando de las cosas que no entendemos. Nosotros sujetémonos a la palabra de Dios, aún escrito está, a lo que entendemos. Ahora, lo que nos quieran mostrar y enseñar, a mí vengan con la Biblia en sus manos. No me vengan con otra cosa, no me vengan con sus explicaciones baratas, para que yo les escuche su explicación y yo considere que esa explicación ha sido una inspiración del Espíritu Santo. Primero enséñenme la prueba en la palabra de Dios. Si yo veo que tienen con la prueba, me lo prueban con la palabra de Dios, yo acepto su explicación. Su explicación puede ser la más humilde o sencilla, la acepto. O su explicación puede ser una excelente, porque usted tiene un arte en eso. Está bien, lo acepto, pero si el asunto me lo prueban con la Biblia, pero si no me lo prueban con la Biblia, yo definitivamente me abstengo de andar entrando en vanas discusiones. Y les agradezco a todos los hermanos que me conocen. Les agradezco porque no vienen a mí a hacerme perder el tiempo. Ellos pueden hablar con cualquier gente, pero conmigo no vienen. Porque ellos saben que lo que me traen son cosas que ellos no me las pueden probar con la Biblia. Y el hermano Montoya lo ha dicho hoy, lo ha dicho siempre y lo seguirá diciendo. Yo soy una persona bíblica. Y lo que está en la Biblia lo acepto. Y lo que no está en la Biblia, no voy a perder mi tiempo en esas discusiones sin fin. Porque por estar discutiendo de cosas que Dios no me ha revelado, me estoy apartando de las que ya han sido reveladas. Así es que mantengámonos fieles, como dijo Pablo allí. Aprendan de mí a no ir más allá. Aprendan de nosotros, dijo Pablo, a no ir más allá de lo que está escrito. Y Jesús nos dio la prueba. Jesús dijo, escrito está. Ahora, no solo Jesús. ¿Saben que en la Biblia hay muchos escrito está? Hasta el diablo. Escrito. Hasta el diablo. Hasta ese digo. Ten cuidado. ¿Sí? Hasta el diablo dijo, escrito está. Sí.
Dios dijo, escrito está. Muchos escritos. Bendito. Yo buscando ahí encontré muchos escritos está. Donde ese es el límite. Ese es el límite que Dios nos da a nosotros, su palabra. Respetemos ese límite y no vayamos más allá. Si Dios tiene nueva luz, Él la revelará a su tiempo y por otro medio, yo no sé. Pero por el momento, Él nos ha dado su santa está y revelando su divina ¿qué más? palabra. Así es que pongámonos de pie, oremos Dice que ni entendemos. y démosle gracias al Señor porque por estos consejos maravillosos que Él nos ha dejado para que nosotros no vayamos a caer en discusiones vanas, no vayamos a estar prestando atención a fábulas, cuentos que para nada sirven, dice. Así es que en esta hora vamos a orar, amantísimo Dios, una vez más, Señor. Gracias, Padre bendito, por su amor, su misericordia. Gracias por sus bendiciones. Gracias, Señor, porque este día ha sido maravilloso para nosotros acá, Señor. Hemos estudiado su palabra, Señor, nos hemos alimentado, hemos aprendido muchas cosas, Señor. Pero lo más importante que hemos aprendido, Señor, es que su palabra, Señor, es la fuente de vida y es la fuente por medio de la cual toda doctrina, toda enseñanza debe de ser probada, Señor. Gracias, Padre bendito, porque hoy nos ha mostrado, Señor, que nosotros no debemos ir más allá de lo que está escrito, Señor. Ayúdenos, mi Dios, porque cualquier cosa que nosotros digamos o inventemos más allá de lo que está escrito sería una doctrina extraña, sería una falsa doctrina, Señor, y nosotros no queremos andar inventando ni creyendo en doctrinas de demonios, Señor. Perdónenos, mi Dios, pero ayúdenos, Señor. Ayúdenos con su Santo Espíritu. Nosotros confiamos en que Jesús, en esa promesa de Jesús, que Él nos daría su Santo Espíritu y que Él nos convencería de la verdad. Él nos llevaría y nos guiaría toda la verdad, Señor. También, mi Dios, le rogamos por nuestros familiares, nuestros hijos, por nuestros hermanos, por su pueblo, donde quiera que esté, por este mundo, Señor, que también todos podamos llegar, Señor, al entendimiento y al conocimiento a través de su santa y divina palabra de cuál es su voluntad, Señor. Gracias, Padre bendito. Y perdone a aquellos, mi Dios, que parece que por momentos como que se desvían, Señor. Por momentos se les olvida, mi Dios, que su palabra es infalible, Señor. Y que no le podemos quitar ni poner ni salirnos de las enseñanzas que aquí están escritas, Señor. Perdónelos, mi Dios, y devuélvalos al camino verdadero, Señor. Que practiquen un evangelio real, verdadero, Señor. Y que se acuerden, Señor, que el evangelio no son palabras, sino poder para salvar a aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios. Todas estas cosas las pedimos y las rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.